Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el otro día, teórico. El otro día estuvimos viendo más o menos, nos quedaba por ver el tema de los, de los formularios y de los informes, ¿no? Lo vimos rápido y ahora lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver unos ejemplos para intentar entender un poquito mejor cómo funciona. Bueno, para el formulario, como dijimos, y la consulta era una pregunta que le hacíamos a la base de datos. Yo de todos tus datos quiero ver los que cumplan algo. Un formulario es como un impreso, un formulario, es decir, es una forma de ver los datos. Normalmente, cuando nosotros vamos a introducir los datos en un programa, que si hemos trabajado alguna vez en algún tipo de programa, pues normalmente vemos solo los datos de un registro. Si vamos a meter una factura, solo vemos esa factura, no vemos todas las demás, no la vemos en plan hoja de datos. Entonces, digamos que Access nos permite crear distintas formas de visualizar los datos, y esos son los formularios. Entonces, básicamente son 6 tipos de columnas, tabulares, de hojas de datos, formulario principal y subformulario, de tabla dinámica y gráficos, ¿no? Y bueno, realmente, bueno, aquí ya lo hemos visto donde se entra, nos aparecería un formulario de este tipo, según lo que nosotros hagamos. La forma de entrar es muy parecida a la de las consultas, es decir, entramos, nos va a preguntar qué tabla o qué tablas queremos ver, luego qué tipo de formulario queremos, en columna, por ejemplo, y luego ya nos permite visualizarlo o verlo en modo diseño. En modo diseño nos aparece como una plantilla con esta cuadrícula que nos va a ayudar un poco a alinear las cosas cuando queramos alinear los campos para que no aparezcan de un lado a otro, salvo que por cuestiones de diseño los querramos poner así, ¿no? Y bueno, básicamente, luego podemos añadir campos que no existen, digo que no existen, no, que no hemos puesto en ese formulario, podemos agregarlo. Imagínense ustedes que, de hecho, una de las actividades que se les pedía era hacer un formulario y luego añadir un par de campos. Entonces, luego esos campos había que añadirlos al formulario. Pues bueno, se pueden agregar campos. Bueno, bueno, y todo lo que va alrededor de eso, ¿no? Luego la parte de organizar, que es para organizar. Cuando nosotros estamos haciendo ya el formulario, es como si tuviéramos una pizarra en la que igual vamos poniendo todos los campos y entonces organizar pues nos permite alinear todos a la izquierda o todos arriba o abajo y son como distintos objetos que vamos poniendo, unos están delante de otros, todo eso. Digamos que también lo hemos visto en otras aplicaciones. Ya lo veremos también cuando trabajemos con el PowerPoint, ¿no? Bueno, y luego la parte de formato en la cual pues ya es el tipo de letra, color y todas esas cosas, ¿no? Vale, luego cada objeto dentro de ese formulario tiene un montón de propiedades. Le podemos poner un formato de entrada. Aquí pone un ejemplo, por ejemplo, de los campos tipo sí o no. Pues se puede mostrar como sí o como no, se puede mostrar con una casilla de verificación o se puede mostrar con un botón alternar que tiene un color cuando es sí y tiene otro color cuando es no, como ejemplo, ¿no? Luego los formularios, a veces nos interesa cuando nosotros estamos trabajando en un formulario y, por ejemplo, ponemos un cliente, pues en este caso vemos cliente y aquí vemos todos los pedidos que ha hecho ese cliente. Esto es un subformulario que lo que hace es filtrar en la tabla de pedidos todos los pedidos que ha hecho el cliente 1. ¿Vale? Bueno, y eso, digamos que para poder hacer eso, cuando hacemos el formulario con el asistente formulario, lógicamente tendremos que tener más de una tabla para poderlo hacer. Y según cómo lo pongamos, nos dará la opción de hacerlo con sus formularios o no. ¿Vale? Bueno, y luego podemos hacer, pues añadir, modificar, cambiar, poner saltos de página, poner encabezados y pie de página. Y también podemos insertar imágenes. Y luego, por último, voy aquí rápido porque un resumen de lo que vimos el otro día. Teníamos la opción de informes. Informes, ¿qué son los informes? Bueno, pues los informes es una forma de resumir los datos. Se supone que las bases de datos trabajamos con muchísimos datos. O sea, pueden haber datos de cientos de miles de registros o de millones de registros. Entonces, claro, muchas veces el detalle no nos interesa. Si nos interesa el resumen, pues cuántos clientes han hecho esto, cuántos usuarios se han conectado a nuestra página web de 4 a 6
de la madrugada, por lo que sea, porque vamos a hacer unas modificaciones y queremos coger esa hora y queremos ver esto a cuántos usuarios le va a afectar, por ejemplo. Estoy inventando el ejemplo. ¿Vale? Entonces, el formulario no va a ser una cosa impresa y ya está, sino es un modelo de impreso que vamos a hacer, de forma que si mañana los datos cambian, ese informe va a cambiar. ¿Entendemos la diferencia entre lo que es un listado, digamos, impreso a esto? Esto es un informe que podemos sacar, digamos, podemos modificar, se va a modificar a medida que los datos vayan cambiando. ¿Vale? Bueno, la forma de hacerlo es igual. Entramos en la sistema de informe, nos pide las tablas, luego ya él viendo las tablas, lo primero que nos va, aquí, cuando hacemos informes, lo que va a buscar son niveles de agrupamiento. Es decir, bueno, tú me vas a dar un montón de datos y cómo los podemos agrupar. Según los datos que les dé, dirá, oye, mira, pues yo veo que tú me estás dando clientes, te los puedo agrupar por fecha o por no sé qué. Ah, sí. Y luego, ¿cómo los quieres? ¿En qué orden? Por proveedor y luego para el mismo proveedor por fecha, por ejemplo. Y luego, además, tú quieres ver todos los datos y un resumen o solo quieres ver el resumen. ¿Tú quieres ver todos los accesos de los usuarios o solamente quieres saber cuántos usuarios accedieron y cuánto tiempo estuvieron? Bueno, pues entonces solo resumen aquí. Y me muestra el promedio y la suma, por ejemplo. O solo la suma, ¿vale? Y básicamente es eso, y luego ya lo mismo. Luego tiene varias formas de hacerlo, en pasos, que aquí en el gráfico se va viendo más o menos la forma que tiene, en bloque o en esquema, ¿no? Son tres formas de mostrarlo. Y luego ya una vez definido, lo mismo, podemos ir a la vista previa o a la vista de diseño. Este sería un formulario que hemos hecho y como está pensado para imprimir y también para generar PDF, porque muchas veces ya no se imprime, sino lo que se genera un PDF, pues tiene los encabezados que tiene. Una sección de encabezado del informe completo, luego encabezado de cada página, luego también un encabezado de cada grupo, porque dijimos que podíamos generar grupos. La parte de detalle, que podrá estar o no, luego el pie del grupo, el pie de página, el pie de informe, y, digamos, nos sacaría todo. Bueno, y luego dijimos aquí una serie de pasos a seguir para generar un informe. Bueno, el primer paso es tener en la cabeza lo que queremos ver. Tenemos un montón de datos y queremos saber cómo lo queremos ver. Eso es lo primero. Y una vez que lo tengamos claro, pues hacemos todos estos pasos. Y luego podemos verlo, digamos, con la vista preliminar, en la cual vemos cómo quedaría impreso, e incluso podemos modificar los márgenes, podemos ver las cabeceras, todo eso, y nos ayuda un poco antes de hacer, digamos. Luego, por otro lado, también podemos agrupar, como les decía, y resumir, y nada, y podemos crear subinformes, igual que los formularios. Nosotros podemos hacer que de cada apartado, por ejemplo, de cada cliente, de un listado de clientes, pues muestra a lo mejor un subinforme dentro del informe con los movimientos que ha hecho ese cliente. Y luego eso lo podemos almacenar. Bueno, lo mismo, los informes se pueden modificar, se pueden eliminar y se pueden imprimir. Se le puede insertar imágenes también y comentar, como cosa interesante, que los informes estos se pueden exportar a un formato que es reconocible por Word, con lo cual, digamos, ese formato, ese fichero, luego lo podemos abrir en Word y anexarlo a más texto que tengamos. Esto es una cosa interesante porque nos ayuda un poco a integrar, digamos, un informe de una base de datos dentro de un informe mayor. ¿Vale? Pues nada, básicamente esto es lo que digamos, se puede hacer con los datos. Yo tenía aquí para ver un poco, intentar entender esto un poco, iba a enseñarles aquí, seguimos viendo, vemos ahí una base de datos en la pantalla, ¿no? Vale. Una base de datos que tenía por ahí, no sé exactamente de qué, y esta, por ejemplo, es una base de datos de una biblioteca, ¿no? De libros, ¿no? Entonces, vamos a intentar ver todo lo que hay ahí para entender un poco cómo se va complicando esto, para bien, ¿no? En cuanto a que nosotros podemos manejar un montón de información
y una vez que la tengamos bien definida, podemos luego extraer toda la que queramos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, aquí ven las tablas que hay, las ven aquí, ¿no? Luego vemos que hay todas estas consultas, luego todos estos formularios y todos estos informes. Y luego hay macros, que bueno, que no hemos nombrado las macros, no hemos hecho ninguna. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un informe de clientes, ¿no? Una lista de clientes, o una lista de libros, o un orden de pedido, o etiquetas para los clientes, libros por categoría. Vale, bueno, vamos a cerrar todo esto. Antes que nada, vamos a ver todas estas tablas que hay aquí y vamos a verlas con las relaciones para intentar entender un poco cómo está organizada esta base de datos. Le vamos aquí en herramientas de base de datos y vamos a las relaciones y la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar entender esto. Se ve bien lo del 1 y el infinito, se ve, bueno, yo se los explico, ¿no? Bueno, aquí tenemos, digamos, lo que se va a mover mucho son los pedidos, ¿no? Todos los pedidos que se hacen en esta librería y esta tabla de pedidos, ¿qué es lo que tiene? El código del cliente, la fecha del pedido, la forma de pago y el número del vendedor, ¿vale? ¿Eh? Y por otro lado, el número de pedido está relacionado con otra tabla que se llama detalle de pedido, porque en un pedido se puede hacer más de un libro, ¿no? Se puede pedir más de un libro. Y entonces ese pedido, ¿qué es lo que va a tener? El código del libro, el precio del libro y la cantidad. Y ese código del libro a su vez está relacionado con la tabla de libros en la cual estará pues todos los detalles de ese libro, el título, el autor, la categoría. Dentro de la librería pues estarán clasificados, yo que sé, por medicina, informática, hípica, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Descripción, el precio, el número de páginas, los datos del libro y luego aquí el de categoría. Entonces vemos aquí todas estas relaciones un poco y vamos a intentar entender por qué son así y no son de otra manera, ¿vale? Aquí cualquier duda me paran y lo comentamos, ¿no? Vale. Bueno, aquí vemos que, digamos, vamos a empezar por la tabla de pedido porque creo que es el centro de todo este movimiento, ¿no? Tiene una relación de 1 a varios, con realmente es de varios a 1, de la tabla de clientes con la de pedidos. ¿Por qué? Porque cliente con un código solo va a haber uno. Por cada código solo hay un cliente. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Bien. Entonces, ese cliente podrá hacer más de un pedido. Entonces, lógicamente, es una relación de 1 a varios. Es decir, que cuando yo haga un pedido, cuando ponga el código del cliente, podré obtener de ese cliente toda su información a través de su código. Su tratamiento, el nombre, el apellido, dirección, todos los datos de ese cliente desde que ponga el código. Luego, otro dato importante, bueno, el número de pedido, que además es clave principal, porque va a ser correlativo, ¿no? Además será autonumérico probablemente, ya lo veremos. Ah, y como les decía también, perdón, en la tabla de clientes, el código cliente es clave principal. ¿Eso qué quiere decir? Clave principal quiere decir que por esa clave se ordena, pero además es única. Y eso es también una de los detalles importantes. Es decir, lo que está diciendo esto es que esta clave, este código solo puede tenerlo un registro. Con lo cual, es la forma en la que se garantiza que es una relación de 1 a mucho. ¿Vale? Entonces, aquí tendremos todos los clientes. Escrito. Bien. Luego, por el número de pedido, que es correlativo, se van generando pedidos. Luego, la fecha del pedido, ¿no? Pues, será la fecha en la que se haga el pedido. La forma de pago, pues, la forma de pago, en principio no, bueno, afectará, lógicamente, ¿no? Pero, digamos que, en este caso, es una relación de 1 a 1, porque lo único que es, cuando yo le ponga la forma de pago, él me dirá cuál es. Y ya en su momento en el programa, si es una forma de pago, pues yo qué sé, pues por, digamos, a crédito, pues se le dará el libro sin que lo pague. Y si es en efectivo o con tarjeta o lo que sea, pues si no paga, no se le da, no se le envía el libro. ¿Vale?
pero en principio no hace falta más datos, ¿no? Por eso es una relación de 1 a 1. Solo va a haber, en cada pedido, solo va a haber una forma de pago y esa forma de pago será la que sea, ¿vale? Bueno, la siguiente sería el número del vendedor. Vamos a suponer que esto es a través, por ejemplo, de que sea una central, una editorial, por ejemplo, y que vende a través de librerías, ¿no? Y entonces, pues ahí aparecería qué librería es la que ha hecho el pedido. Por tanto, lo mismo, solo puede haber un código por vendedor y por lo cual es clave principal aquí, y aquí en los pedidos pueden haber distintos vendedores, ¿no? Lo que sí se ve es que para un pedido solo puede haber un cliente y un vendedor, ¿vale? Y una forma de pago. Por ahí vamos bien, ¿no? Bien. Luego de ese pedido, resulta que se puede desglosar en varias solicitudes, digamos, varios libros. Entonces, es una relación de 1 a varios y se relaciona por el número del pedido. El número de pedido es único aquí, ¿vale? Sin embargo, en la de detalles de pedidos puede haber más de uno, ¿vale? Entonces, pero puede haber más de uno porque digamos, va a ir pidiendo más de un libro, ¿no? ¿Vale? Y luego, aquí tendremos los datos, en este caso, incluso no vamos a poner el código del libro en el detalle del pedido porque va a variar también. Se relaciona a través de código de libro con la tabla de libros en la cual están todos los datos del libro, que a su vez tiene aquí una relación de categorías para clasificarlo. Esta relación, en principio, no afecta a lo que es el pedido, pero está ahí. ¿Vale? ¿Se va entendiendo más o menos cómo es el funcionamiento? Bueno, entonces vamos a ver ahora todas las tablas. Vamos a ver, por ejemplo, la de pedido. Como les decía, pues muy sencilla. La tabla de pedido al final es como un galimatías, porque lo único que vemos son códigos. El número del pedido, el código del cliente, la fecha, forma de pago y número de vendedores. ¿Vale? Vamos a ver la de detalle de pedido. En la de detalle de pedido, como les decía, tenemos por un lado el número del pedido, que se puede repetir, porque en este caso del pedido 1 hay 1 y 2. Lo que pasa es que este pedido, perdón, se encargó el libro 8, 1 y el libro 27. ¿Vale? En este, por ejemplo, en el pedido 2 solo hay un pedido, que son del libro 55, pues 2 unidades. Lo vamos viendo, ¿vale? Y tengamos en mente la relación de campo, ¿vale? Es decir, cómo esto, por ejemplo, aquí, en el detalle de pedido, como les decía, en el pedido lo único que tenemos son códigos. Bueno, ahora, hemos ido a detalle de pedidos, que prácticamente es lo mismo. Lo que tenemos es, nos relacionamos con la tabla de pedidos a través del número de pedidos, a través de este campo, ¿vale? Y luego tenemos una serie de campos, con lo cual podemos en un pedido hacer más de un libro. Vámonos hacia el lado de los libros. Bueno, pues la tabla de libros, ¿qué es lo que tendría? Pues todos los datos del libro. El código, el título, el autor, el código de la categoría, dijimos que se podían poner categoría, una descripción, el precio, el número de la página web, bueno, todos los datos de ese libro, ¿no? Vale, vamos aquí a la relación, efectivamente. En el pedido, en uno de los detalles se pide un libro y podemos obtener todos los datos del libro. Y la categoría, que era el único código que había en este, pues estará en otra tabla, que está aquí. ¿Qué es lo que hace la categoría? Pues, como vimos, era el campo código, que es el que es clave principal, y entonces lo que hay es, pues, por el código tenemos las distintas categorías. Incluso aquí se le podía poner una imagen. Este es un campo para poner algún tipo de imagen.
por si para una web o lo que sea, ya tendríamos el icono y todo, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces ahora, digamos que hemos visto, hemos ido descendiendo o ascendiendo, según como lo queramos ver, desde un pedido a todos los detalles del pedido por la parte de los libros que se van a pedir, ¿vale? Dijimos que un pedido va a poder tener más de una solicitud de libro y toda la información de esa solicitud de libro la va a obtener de la tabla de libros. Bien. Y por el otro lado, tenemos la tabla de clientes, que lo que tiene son el código de cliente, que es digamos, lo que relaciona la tabla de pedidos con la del cliente, ¿vale? Solo hay un cliente, uno a muchos, ¿vale? Y bueno, y luego el resto de los datos, el tratamiento, nombre, apellido, dirección, todos los datos del cliente. Siguiente, pues pago. Vamos a ver eso de pago. Pues pago, hay varios pagos. Forma de pago, cheque, giro postal, metálico, tarjeta de crédito. ¿Vale? En principio, lo mismo. Podrían ser más cosas aquí, pero este es una cosa directa que no, que lo único que va a haber es un valor, ¿no? Que es el tipo de pago. Que esto, pues, digamos que esto lo tratará un programa, pues ya teniendo en cuenta ese valor, pues hará una cosa u otra. Y por último estaría la tabla de vendedores. La tabla de vendedores, vamos a ver aquí, que es lo mismo, que simplemente lo que relaciona es este pedido con un vendedor. Que dijimos el ejemplo sería pues la librería. Se ha hecho a través de la librería tal o el cliente que sea, ¿no? Vale. Digamos que es un intermediario. Luego en esa tabla en principio solo está esto, pero podría estar, pues a lo mejor si tiene algún tipo de comisión, todos esos datos estarían aquí, ¿vale? Bueno, entonces, viendo todo esto, vamos a ver ahora qué tipo de consultas hay hechas aquí, ¿vale? Para, por ejemplo, vamos a ver una de pedido cliente, por ejemplo. ¿Vale? Aquí están todos los pedidos de cliente. En principio es de tipo tabla, hoja de datos. Bueno, lo único que en principio esto realmente casi es una tabla directa. Lo único que está mostrándonos aquí es, digamos, nos está mostrando esta tabla y esta junta. Nos está mostrando el número del pedido y los detalles del pedido. Lo ven aquí, ¿no? Pedido 1, 2, 3, 3, 3. Este pedido es de 3. ¿Vale? Vamos a ver este otro, por ejemplo. Otra forma de verlo, pedidos clientes. Aquí es la misma tabla, pero en lugar de mostrarnos lo que por el lado de, digamos, del detalle, lo que nos va a mostrar son los datos del cliente. ¿Vale? Dijimos que aquí, en este pedido, aquí en la anterior estábamos viendo esto y puede que algún dato por aquí. Ahora lo que estamos viendo es esto y los datos del cliente. Pedido más cliente. Tenemos el pedido, con la tabla de pedido sabemos, con el código de cliente, sabemos el cliente que es y mostramos toda la información del cliente. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, no vamos a tiempo, vamos bien todavía. Por ejemplo, lista de libros. Lista de libros, ¿qué es lo que hace? Pues nos está mostrando, vamos a verlo en vista de diseño. Vista de diseño exactamente. Realmente nos está mostrando todos los datos del cliente, digo del libro, ¿vale? Lo vemos aquí, de la tabla libros, bueno, de la tabla categoría, recuerden que la categoría está en una tabla aparte, que nosotros la estábamos viendo por este lado, por eso engaña un poquito, ¿no? Y vamos, esto es un listado que lo que nos está mostrando, digamos, es esta parte de aquí. ¿Vale? Vemos así como vamos viendo los datos, digamos, separados por partes. Vamos a ver, por ejemplo, lista de clientes. Vamos aquí en lista de diseño. Solamente de la tabla de clientes.
los datos del cliente. Vamos a ver, por ejemplo, duplicados de libros. Pues recuerden que le dije que uno de los tipos de consultas que había era la de obtención de duplicados. Pues esta es una consulta que tiene una forma fea aquí de ponerlo, en la que está, esto es un código SQL, en la que está diciendo, oye, mira, muéstrame los que el número de, digamos que el libro sea mayor que 1, en la cuenta que tú me hagas de los libros que hay, del que haya más de 1. Y por eso muestra estos códigos diciéndome que hay una serie de libros que están repetidos. ¿Vale? Esto a veces ocurre, ¿no? Que lo hemos codificado con dos códigos distintos y entonces hemos hecho una consulta y hemos detectado que estos libros están repetidos. Realmente son dos libros, este y este. ¿Vale? Y este es un tipo de consulta que se puede hacer. ¿Vale? Bueno, vamos a... Ya queda poquito tiempo para finalizar. Hacemos una parada y entonces continuamos. ¿Lo vamos entendiendo mejor así, viéndolo sobre una tabla? Sí. Vamos a ver, ahondamos un poquito más en esta tabla y luego lo que hacemos, analizamos un poco la actividad final, ¿vale? Vamos a verla para las dudas que hay. Y también la otra, la otra la habían hecho, pero a lo mejor alguno de los que no estaba ahí no la había hecho, la E2, la actividad, la primera de las actividades, y la vemos un poquito. Yo esta mañana de todas maneras se las puse allí para que la vieran, ¿vale? Como la tienen puesta. Vale, pues nada, nos vemos, pues son las menos cuarto, a las menos 5, ¿vale? Bueno.